Hola amigos del Castor. Caminando por la ciudad me encontré con unos jóvenes vestidos de negro y me vino a la mente que a estas personas las llaman tribus urbanas. Pero, ¿qué es una tribu urbana? También llamadas subculturas urbanas. Son grupos de personas generalmente jóvenes que se agrupan en las ciudades alrededor de una identidad común basada principalmente en la estética, por su forma de vestir, peinado, maquillaje, accesorios, en sus gustos musicales, ideología o valores compartidos, formas de ocio y lugares de reunión, lenguaje propio como la jerga, los gestos y los símbolos. El término lo popularizó el sociólogo francés Michael Mattesoli en los años 80, con su concepto de tribus postmodernas, refiriéndose a que en la sociedad actual las personas ya no se identifican solo con clases sociales tradicionales, sino que crean pequeñas tribus afectivas y estéticas que le dan sentido de pertenencia. Como características principales, son voluntarias, la gente elige pertenecer, son visibles en el espacio público por su ropa, tatuajes y peinados llamativos, suelen surgir como forma de resistencia o diferenciación frente a la cultura dominante, son efímeras, muchas tribus duran una década o menos y luego evolucionan o desaparecen, y se refuerzan en espacios concretos, plazas, bares, conciertos, redes sociales, etc. De estos grupos sobresalen los hippies. Son una de las subculturas más icónicas del siglo XX, nacida en la década de 1960 en Estados Unidos, pero con una influencia global que aún se siente en la actualidad, incluida la Ciudad de México. El movimiento hippie surgió como una reacción contracultural frente a la guerra de Vietnam y el reclutamiento militar obligatorio, el consumismo desmedido y la rigidez de la sociedad burguesa, la represión social, las normas conservadoras y la falta de libertad personal, y la carrera armamentista y la amenaza nuclear de la Guerra Fría. Los jóvenes, especialmente universitarios, comenzaron a rechazar estos valores y abrazaron ideales como la paz, el amor libre y la exploración de la sexualidad, la espiritualidad alternativa como el budismo, el hinduismo, el misticismo oriental, la ecología y el regreso a la naturaleza. La experimentación con drogas psicodélicas como el LSD, la psilocibina, la marihuana, como herramientas de expansión de la conciencia, la música psicodélica y el rock como expresión artística, como los Beatles, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Grateful Dead. En México, el movimiento hippie llegó a finales de los 60 y principios de los 70, aunque con características propias. Se concentró en ciudades como México, Guadalajara, Acapulco y San Cristóbal de las Casas. En la Ciudad de México, el Zócalo y Paseo de la Reforma, especialmente el Hipódromo Condesa, se volvieron puntos de reunión. Muchos jóvenes mexicanos adoptaron la filosofía hippie, pero la mezclaron con elementos de la cultura indígena, el misticismo mexicano y el pensamiento crítico latinoamericano. El gobierno mexicano, bajo el régimen del PRI, vio con desconfianza el movimiento, asociándolo con el desorden, la droga y la subversión. Uno de los episodios más simbólicos fue la llegada de miles de hippies extranjeros a la Ciudad de México en 1971, durante el llamado Festival del Sol, o la invasión hippie, que terminó con redadas policíacas y deportaciones. Aunque el movimiento hippie decayó a finales de los 70, su influencia perdura. En la ecología, muchos de los principios ambientales actuales provienen del pensamiento hippie. La alimentación natural y orgánica creó espacios en mercados de comida saludable, vegetarianismo, yoga. Los festivales de música al aire libre como el Festival de Avándaro de 1971 en México, considerado el Woodstock mexicano. En la artesanía y economía alternativa, tienen su espacio en tianguis como el Tianguis Cultural del Chopo en la Ciudad de México, y la espiritualidad de la nueva era en la meditación, cristales, sanación energética, etc. En la actualidad no se habla tanto de hippies como tales, pero su espíritu vive en comunidades rurales alternativas, en el movimiento Slow Life, en colectivos ecológicos, en festivales de conciencia y en quienes buscan una vida más simple y conectada con la naturaleza. En la Ciudad de México todavía puedes encontrar personas que se identifican como hippies, especialmente en lugares como Coyoacán, Xochimilco o en retiros espirituales a las afueras de la ciudad, y su estética sigue inspirando modas, arte y formas de vida alternativas. Algunos sociólogos hablan de un hippismo contemporáneo o neo-hippie, personas que no vivieron los 60 pero adoptan sus ideales de paz, sostenibilidad y rechazo al consumismo, adaptados a la era digital y a los desafíos del siglo XXI, con el cambio climático, la ansiedad tecnológica y el individualismo. Gracias por acompañarme en esta primera entrega sobre las tribus urbanas. En la segunda parte conoceremos a las cabezas rapadas o skinhead, quienes curiosamente
no son los racistas asociados a los movimientos neonazis de las películas.